Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893. Buenas, educadores de Colombia. Nuevamente con ustedes, su colega, el profe y abogado Gabriel Raúl Manrique Berrío, para hacer algunas aclaraciones en torno a los anuncios que ha hecho el doctor Giovanni López Quintero por todos los medios de comunicaciones, de que va a entablar demandas contra los educadores que supuestamente le dieron un poder y que hoy no le han pagado sus honorarios. Buena posición de los profes, porque yo he dicho públicamente y reitero, el logro del pago de estas mesadas pensionales, como la mesada 14 y la prima de medio año, han sido producto del trabajo del Comité Ejecutivo de FECODE en las negociaciones con el FOMAC, con la fiduprevisora y con el Ministerio de Educación desde junio de 2023, cuando presentó el pliego de peticiones a favor de los maestros en esa mesa de negociaciones. Desde junio empezaron estas reclamaciones. Luego en el 2024, nuevamente el Comité Ejecutivo de FECODE volvió a presentar el pliego de peticiones solicitando al gobierno el reconocimiento de estas pensiones. Y se repite en el 2025. Entonces el logro hay que dárselo es al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Sí es cierto que muchos educadores del país, se habla de 7.000, 8.000 o 10.000, le dieron poderes al doctor Giovanni López Quintero. Pero también es cierto, y usted lo sabe, doctor López Quintero, usted lo sabe, que el conjunto de esas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que presentamos muchos abogados del país ante los juzgados administrativos en primera instancia y ante el Tribunal Administrativo en segunda instancia fueron negadas. Fueron negadas el 98%, solamente nos pagaron unas pocas porque los juzgados, como en el caso de Medellín, sentenciaban o fallaban a favor de los docentes, pero se iban porque el fondo de prestaciones y la fiduprevisora apelaban y se iba en segunda instancia a los tribunales administrativos y estos revocaban el fallo de primera instancia y los educadores se quedaban con nada. Es más, usted lo sabe, doctor Giovanni López Quintero, que muchos educadores fueron sancionados con costas. ¿Qué son las costas? Al que pierde la demanda lo sanciona el Estado con un porcentaje del valor de la demanda, que en ocasiones es un salario mínimo legal o más, y muchos pagaron, y usted nuevamente les cobró honorarios a esos educadores. Entonces, yo repito, no es que esté en contra del pago de estos derechos, porque yo soy beneficiario, tanto de la mesada 14 como de la prima de medio año, que yo he dicho que son compatibles porque tienen orígenes jurídicos diferentes y se les deben de reconocer a los educadores ambas. Hay que reclamarlas, compañeros educadores. Ahora, el doctor Giovanni ha amenazado a los maestros, los ha acorralado, los ha encerrado en los bancos BBU, le cambió el sitio de pago de las mesadas pensionales de los educadores de los municipios que generalmente les pagan por el Banco Agrario. En esa ocasión a los educadores
les cambiaron el sitio de pago y los enviaron para las oficinas más cercanas del PBU para poderlos acorralar allá con sus funcionarios que mantienen una tula en la mano para cuando el educador va a la caja, el mismo cajero coge, les cambia el cheque que les dio el mismo banco y ahí mismo le sacan el 30% del pago a los educadores. Eso es indigno. Tienen a los educadores con problemas psicológicos, psíquicos, llamándolos 3, 4 veces en el día, acosándolo, arrinconándolo a los educadores. El doctor Giovanni López Quintero es un tipo ostentoso en dinero, un tipo rico en dinero, que no requiere de 5 millones, ni de 6 millones, ni de 4 millones de los docentes que de pronto estos sí lo requieren y lo necesitan para el pago de la universidad de sus hijos, para el pago de la hipoteca de la casa, para el pago del arriendo, para el pago de los servicios públicos. Pero el doctor Giovanni, un tipo que tiene aproximadamente en todo el país más de 30.000 demandas, lo ha dicho el periodista Serrano en una revista conocida en Colombia, una persona que tiene propiedades, más de 30 propiedades regadas en el país, en Montería, en Bogotá, en Armenia, que tiene un avión particular. Él no necesita eso, pero ya ha amenazado a los docentes con demandarlos, hacerles una demanda ejecutiva. ¿Qué es una demanda ejecutiva? Una demanda ejecutiva, amigos docentes, colegas, es una demanda normal que se presenta generalmente en los juzgados civiles municipales, una demanda de mínima cuantía. Yo aclaro, las pensiones por principio general son inembargables. Muy buenas noches, oyentes de La Voz del Pensionado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordialísimo de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Este programa es de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, con la coordinación nacional del fiscal de ANEP Nacional, José Arnulfo Bayona. Y en el departamento de Antioquia lo coordina el presidente Gilberto Ospina Marroquín. La parte técnica es de Fabián Henao Carbona y la moderación y dirección en Antioquia de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Programa que se emite todos los miércoles 7:30 de la noche por el canal de YouTube Educación al Día y por la emisora virtual educacionaldía.com.co, como también por las redes, los medios que tiene la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Hoy vamos a tocar temas muy importantes, pues indiscutiblemente los pensionados están a la expectativa de lo que pueda pasar con el tema de la prima de medio año, según la Ley 91 de 1989, que da el derecho, y la mesada 14, pero también de la angustia que se está viviendo por el cobro de los abogados del 30% de lo que están percibiendo los educadores pensionados en estos días. Tenemos con nosotros al compañero José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, quien nos va a orientar, quien va a orientar a los pensionados sobre qué hacer y cómo evitar la angustia, la zozobra. Bienvenido, José Arnulfo Bayona. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? También estaremos hablando de la coyuntura política nacional, el análisis del proceso electoral del pasado 26 de octubre. Bienvenido, José Arnulfo Bayona. Omar, buenas noches y buenas noches a todos y todas las televideoaudientes de este programa que ya es el número 33. El emisión 33 de hoy, 29, miércoles 29 de octubre, sí señor. Ya somos parte del paisaje de los maestros pensionados, activos y retirados. Ya, ellos ya los tienen en cuenta. He recibido yo, que no tengo ese medio que tú tienes de comunicación, muchas llamadas de compañeros y compañeras que nos conocen, diciendo que qué buen programa, que están viéndolo de distintas regiones del país. Eso quiere decir que estamos creciendo y que además nos creen y quieren oírnos. Eso me parece espectacular. Sí.
Entonces, bueno, Hay mucha aceptación del programa, hay mucha aceptación, sí, lo están bastante. viendo por la seriedad, por la importancia. Entonces, felicitaciones para ustedes, José Arnulfo Bayona, Y para para ti, y para Gilberto, y para todos los que han participado. Vi la parte del programa con Manrique, que me pareció extraordinario. Qué buen abogado, qué gran compañero. Le mando un abrazo desde aquí y mis reconocimientos. claro, no, y José Arnulfo, los educadores que quieran, los pensionados de todo el país que quieran enviar su mensaje, mandan el video a nuestro WhatsApp. Aquí está en pantalla el WhatsApp 310-442-4775, un videito de unos 2, 3 minuticos opinando y con mucho gusto nosotros se los emitimos. Ahora sí, sigue José Arnulfo Bayona. Bueno, Entonces, ¿qué es lo entonces, que viene pasando con el tema de la prima de medio año, el vea, acoso de los abogados? ¿Cuál es su orientación? bueno, yo saludo que FECODE haya orientado a los maestros pensionados, activos y retirados que le dieron poder a una oficina de bandidos, de abogados usureros que eh, piensan quedarse con el 30% del retroactivo que van a devengar o ya devengaron los maestros que son beneficiados no por un fallo judicial, sino por un acuerdo con FECODE del pago de la mesada 14 y de la prima de medio año que está prevista en la ley 91. Entonces, lo primero que hay que decir es que no es producto de un fallo, como piensa ese señor López o esos señores de la oficina López Quintero. Es producto de un acuerdo con la Federación Colombiana de Educadores, la Federación de los Maestros y las Maestras Colombianas, y de los pensionados y las pensionadas, porque nosotros de alguna manera fuimos parte activa de esa federación que afortunadamente se mantiene como un fortín de lucha del magisterio colombiano. Entonces, eh, lo primero que hay que decirle a los maestros es que que eso tiene sus efectos, que un acuerdo de FECODE con el gobierno se traduce en un efecto jurídico que es el que obliga al Estado a pagarles, reconocerles y pagarles la mesada 14 y la prima de medio año. Entonces, no hay abogado de por medio. Quienes dieron poder, eh, eh, mm, hay muchos casos, he visto yo, me han llamado compañeros y compañeras que hacen, que tienen fallos en contra y apelaciones a instancia superior que volvió a fallar en contra de los maestros. Y sin embargo, este señor, que no sé, no merece el título, pues, eh, eh, pretende chantajear a los compañeros, eh, señalándoles de que les va a hacer cobro jurídico y todo este tipo de cosas si la gente cae en la tentación o en la trampa o en el chantaje, cede al chantaje y deciden pagarle eh, a este señor que se ha enriquecido con las desgracias del magisterio. Ya Petro dijo pues que cómo será el negocio de bueno y de ilícito que el dueño de esa oficina tiene avión propio. No lo habrá comprado con el esfuerzo de su trabajo y el de su familia, sino estafando a los maestros. Esto es inadmisible. Eso yo quiero orientar a nuestros compañeros. Voy a, en la próxima reunión de la Junta Nacional, a proponer que saquemos una circular en donde le expliquemos a los maestros lo que llaman Ricky, tú le has explicado, pero que lo hagamos nacionalmente porque no puede ser. Los fallos eh, no son, es decir, los fallos son interpartes, es decir, yo contrato un abogado para que me haga una demanda y el abogado la gana, entonces yo tengo que pagarle a él yo, pero mi fallo no puede ser utilizado para cobrarle el 30% a otros maestros. Es decir, este señor está obligado a presentar el fallo a cada maestro, un fallo favorable, pero como no lo tiene, entonces opta por el chantaje, por el engaño, por la mentira, para quedarse con la plata de los maestros. Eso no, eso es inadmisible. Realmente es impresionante que a mí me han llamado muchos maestros aquí, muchos compañeros pensionados ya que se ganaron la pensión y accedieron ahora a la, a la prima de medio año
¿Y qué hacemos? Pues yo les digo, no paguen, no tienen por qué pagar, eso no tiene ningún sentido. Eh, y que demande el tipo, que demande y demuestre que efectivamente hubo un fallo, pues primero. Pero lo segundo, yo creo que la ANEP y la propia FECODE, si tuviera el interés, hay que demandar ante el Tribunal de Ética de los profesionales del derecho a este señor porque está atentando contra la ética profesional y está dejando mal la profesión del derecho, estafando a los maestros y las maestras colombianas pensionadas y pensionadas. Claro que sí. Nosotros, con todo el respeto que merecen los profesionales abogados, sí estamos llamando la atención para que, por favor, no abusen de los pensionados. Es un deber de nosotros también, como ANEP, defender a los pensionados. ¿Qué le decimos Es, nosotros a los educadores pensionados que han recibido su prima de medio año? Hombre, sí, les llegó la plata, pero eso no es regalado, es producto de todo un trabajo de toda la vida, es producto de una ley que hacía 34 años no se cumplía. Eso no es una dádiva, no es un regalo, es una ganancia también que se ha hecho desde FECODE. Hay que reconocer a los así es. comités ejecutivos de FECODE que desde hace 34 años han venido exigiendo que se cumpla lo que quedó escrito en la ley 91 del 89. Es cierto que los Exactamente. abogados Giovanni López Quintero y sus abogados, a quienes yo respeto mucho, pues reconocimiento para sus trabajos, pero en esta ocasión han fallado. Hay que hacerle la crítica. Recogieron poderes, ellos tienen la facultad de llegar a las comunas con notario al pie y todo y recogen sus poderes. Eso está bien. El trabajo del abogado hay que pagarlo siempre y cuando el abogado trabaje. En esta ocasión no es así. Con mucha pena, ellos han perdido la mayor parte de los casos. Son poquitos, Exactamente. lo han perdido. Y muchos educadores nos han dicho, inclusive nos han mostrado que han pagado El- costas. A los maestros les ha tocado pagar costas. A los maestros les llegó la plata y los han acorralado, los tienen acosados. Hay problemas ya de salud mental en los educadores pensionados. El acoso es, va ina- por todos los lados, luego es les cobraron, inadmisible. luego les han mandado oficio, luego los amenazaron con cobros coactivos, luego los tienen amenazados con cooperativas, los llaman a la oficina para mostrarles el fallo, no les muestran ninguna sentencia, ningún fallo, nada, antes por el contrario, los asustan. Y los educadores Imagínate. pensionados, pues hay que reconocer, los educadores pensionados que actúan de buena fe han ido entregando su platica, me han llamado, entonces, porque FECODE ahora está llamando, bueno, y que no le den poder a los abogados y los poderes, ya los abogados están requiriendo poderes a quienes se pensionan después del año 2011. FECODE está diciendo en la circular 68 ha sido clara, no le den poderes a ningún abogado, pero los maestros van cayendo, son incautos y los Exacto. maestros creen entonces, y algo más delicado, con las disculpas a todos los dirigentes sindicales, porque no todos son iguales, mis compañeros, pues yo los valoro mucho, pero hay dirigentes sindicales corruptos que se están prestando para que el maestro caiga llena en las manos de los abogados. Firman los maestros los poderes, son engañados y muchos dirigentes sindicales, no me pregunte por qué, están ayudando a los abogados, están presionando a los maestros para que paguen. Y algo, Arnulfo, muy delicado, ¿cómo así que un dirigente sindical de un municipio, como ocurre en Caucasia, tiene la lista de los maestros a los cuales le van a pagar en el banco, cuánto les van a pagar y al lado está la suma de lo que le tienen que pagar a los abogados? Nosotros tenemos esa evidencia. Entonces es un Sí, delito. Usted puede una lista de es, eso en manos de los es un delito. extorsionistas, le puede imaginar, se puede imaginar usted el peligro. Y hay dirigentes sindicales que tienen eso. Entonces ellos dicen, no, que hay que cuidar para que a los maestros no los vayan a demandar luego. Vea, nada pasa. El maestro, si recibe la plata, tiene el derecho total de preguntarle al abogado dónde está la sentencia, que diga Claro. en concretico, no es una acción de grupo. La acción de grupo me lo han enseñado, me lo enseñó el doctor Manrique, me lo enseñó un dirigente de Adidas que se llama Julio Parra, es abogado. Me dice, no señor, la acción de grupo no es para eso. La acción de grupo tiene otra finalidad, pero no sirve como mandamiento de pago. Entonces, ¿dónde está? Muestren las sentencias. Ahora, Mm. pido previsora, doctor Bayona, sí le voy a pedir una cosita, que públicamente se lo hago, para que usted se dirija a videoprevisora, sea personalmente o sea Como virtualmente, ANEP. para que como ANEP
nos ayude usted como fiscal a que Fiduprevisora, el FOMAC, entregue los soportes con los cuales está pagándole la prima de medio año a los maestros. Si Fiduprevisora tiene la obligación de hacerlo, si Fiduprevisora le dice a los maestros individuales uno por uno, a usted le pagamos su prima de medio año porque aquí hay una sentencia que lo dice, el juez tal nos ordenó pagar, caramba, eso hay que hacer un derecho de petición, hombre. Entonces, doctor Bayona, Un derecho de petición. Porque claro que sí. Perfecto, y listo. me comprometo. Y segundo, yo personalmente escuché en un video que me mandaron del norte de Santander a un ejecutivo de FECO diciendo, pues no, el que puso abogado tiene que pagar. Esa frasecita debe valer un poco de plata. Yo le pregunto a usted, el simple poder se convertirá en un título, valor, porque cuando yo firmo una letra a Arnulfo Bayona y no la cumplo y no pago, eso llega y tiene que llegar a manos de un juez, tengo entendido. Sí. El abogado simplemente, una cooperativa, unos chepitos, unos cobradores, no pueden llegar al ente denominador, a Fiduprevisora en este caso. No. Vea, reténgame esta plata para fulano y tal. No, señor, tiene que haber, eso lo puede decir un juez. Un fallo, tiene que haber fallo judicial. Para emitir un fallo de ese tipo, una orden de pago de ese tipo, tienen que tener también muchos elementos y tiene que haber un proceso judicial. Entonces, muy distinto, yo conozco procesos ejecutivos, usted también, maestros que firmaron una letra, una libranza, un pagaré, a esos maestros, si no pagan, lógicamente, si no pagan, tienen que demandarlos y se inicia un proceso ejecutivo, como le explicaba el amigo Gabriel Raúl Manrique. Proceso ejecutivo, si es fácil, inclusive a veces ni le informan al maestro, no le informan, sino que aplican y llega la orden del descuento. Entonces, en esos casos, sí, porque hay una letra, un pagaré que se convierte en un título valor y en manos de un juez puede ser fácil el proceso. Pero aquí un simple poder, si yo le di poder al abogado y el abogado nunca me había llamado, yo le di poder hace 10 años y nunca me demostró que está actuando. Uno. Y dos, yo fui y averigüé hasta en tribunales y allá aparece con que sí, el señor abogado apeló ante un juzgado. Eso vino aquí a los tribunales, es decir, tenemos una evidencia de una educadora, vino a los tribunales de Medellín y aquí se perdió otra vez porque ellos no apelaron y se archivó el proceso. Entonces, los abogados tendrían que demostrar que trabajaron, que apelaron, que ganaron. ¿Cómo que un abogado va a cobrar unos honorarios si en alguna de las instancias el abogado perdió la demanda? Claro. Y al maestro le cobraron costas. Nosotros tenemos evidencia. Eso es una estafa. Una maestra le tocó pagar $1.000.000 por costas. Bueno, paremos aquí porque llegó nada menos que el timbalero mayor. El timbalero mayor. De la regional de Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín. Don Gilberto Ospina Marroquín, estamos hablando del tema de la prima de medio año y el cobro de los abogados. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es su orientación para los maestros pensionados desde la ANEP? Bienvenido, Gilberto Ospina Marroquín. Espérate, Gilberto, es que se me olvidó mandarle un abrazo a Camilo. Un abrazo para Camilo, que seguramente nos está viendo. Hombre, sí, saludo a Camilo, que ojalá se recupere, lo queremos mucho. Sí, que se recupere rápido. Estamos luchando para que se den todas las autorizaciones, los procesos, y también nos unimos a ese saludo suyo. Siga, Gilberto. Sí, gracias, Omar, y un saludo a Arnulfo y a todos los oyentes que nos siguen día a día fuertemente en esta La Voz del Pensionado, que es la voz de todos los educadores pensionados, así se han asociado o no a nuestra valiosa Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Hombre, es un caso, yo creo que de martirio que se le está haciendo a los educadores pensionados del país. Y es un abuso de confianza. O sea, no me cabe a mí en la cabeza encontrar un término realmente que pueda desmeritar esa acción de atraco a mano directa hacia los educadores pensionados, en donde está pisoteando la ética profesional del derecho, estos mercaderes. Yo le he denominado mercaderes del derecho. Sí, me parece que es un caso insólito en el país, inclusive me atrevo a plantearlo
Arnulfo, que vos tenés un recorrido en Latinoamérica, que me parece que sería un caso insólito para Latinoamérica lo que está haciendo este grupo familiar de abogados en abusar, en apropiarse, en ser tan supremamente oportunista en una situación que realmente está demeritando la calidad de vida de los educadores pensionados, está demeritando las condiciones psíquicas y de salud a los educadores pensionados. Hay más de un educador pensionado hoy enfermo por esa arbitrariedad aberrante que tienen estos López Quintero contra los educadores pensionados en el país. Además que fueron ellos los que generaron toda esta corrupción en el FOMA, en la fiduprevisora, en el Ministerio de Educación Nacional, en donde ellos crearon esa situación para que se atrasaran el pago de las cesantías. O sea, ellos tienen toda una cuestión premeditada en la acción que lleva a pisotar cómo lo hace. O sea, son unos agentes del sistema hoy de los poderosos del país, porque tienen toda esa estructura de poder demeritar el mínimo salario que están recibiendo la mesada pensional de los educadores pensionados. Esto me parece que es insólito, me parece que es aberrante y que en la cual no podemos quedar callados, y la Asociación Nacional de Educadores Pensionados no se va a quedar callado ni se quedará callado ante esta situación que viene demeritando a los educadores pensionados. Muy bien. Excelente. Presidente, le acabo de pedir por la venia suya al compañero Bayona que nos ayude en Bogotá ante Fiduprevisora como ANEP nacional. Nosotros debemos hacerlo también como ANEP regional y mañana mismo lo hacemos, presidente. Es una petición formal, ya lo han hecho, lo ha hecho el abogado Iván Luis Beltrán, lo hizo el abogado Gabriel Manrique y no hay respuesta. Preguntándole a Fiduprevisora que muestre las sentencias o los elementos, los argumentos legales con los cuales está pagando la prima de medio año, con la única intención de darle la razón o no a los abogados, para ver entonces por qué le están pagando a unos maestros que están recomendados por los abogados y a otros maestros que tienen el mismo derecho no les están pagando. Si Fiduprevisora nos demuestra que le está pagando por demanda, por sentencia, por alguna providencia a algunos maestros, pues entonces, y a otros no. Ah, bueno, no decimos nada. ¿Verdad? Pero tenemos que aceptar. Si no muestran la sentencia, si no muestran una providencia, le van a tener que pagar por derecho de igualdad a todos los maestros que tengan el derecho según ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal B. Yo no soy abogado, pero me parece que es una inquisición la que están haciendo. Es una inquisición la que están haciendo estos arbitrarios del derecho. Eso es un término muy benévolo, Gilberto. Es una estafa. Oye, hay educadores, hay pensionados, y nosotros estamos hablando con todo el derecho, con toda la autoridad que nos corresponde, porque nosotros aquí no estamos metidos ni estamos buscando negocios. ¿Qué quiere decir? Nosotros la asociación. Como personalmente no tengo derecho a eso porque yo me pensioné con mis 2 pensiones y todo, y no estoy metido en ese lío. No me beneficio ni me perjudico, pero mis maestros, nuestros educadores pensionados, afiliados y no afiliados, sí están siendo objeto de una estafa, y eso nos indigna como compañeros, como camaradas. No, y el acoso, lo más delicado es el acoso. Es una vaina terrible. El acoso al que están extinguiendo a los maestros, todos los maestros pensionados. Gravísimo. Indignante. Esa es la palabra. Gravísimo. No, en Caldas. Lo otro es esa manipulación y ese acaparamiento que están haciendo con los bancos, principalmente con el BBVA, en donde los funcionarios del BBVA se están prestando, pues porque le están pagando, ellos le están pagando, o sea, ellos son unos mercaderes, abusando de la situación que va el pobre pensionado a cobrar su derecho, porque es un derecho, y en eso tenemos que recalcar, es un derecho logrado a partir de una negociación, y hay que valorar a FECODE en ese sentido el año pasado. ¿Por qué los gobiernos anteriores, 32 años, no se meritaron por pagar ese derecho que está establecido? ¿Sí? Y en eso hay que plantearlo con claridad.
Ahí no hay Nosotros nada, Así ahí es. no hay nada, vamos, sino que es un derecho que se tenía y se reconoce. Y en ese vamos a sentido, adelantar algunas acciones y que necesitamos el apoyo de los abogados. Debemos agradecer públicamente a abogados como John Jairo Gaviria, Iván Luis Beltrán, Gabriel Manrique, que están Gabriel, atentos a asesorarnos como ANEP, porque nosotros tenemos que salir y seguir sin miedo defendiendo al maestro pensionado. Y a los muy abogados, bien, un llamado de atención es que cesen, que paren ya todo tipo de acoso a los educadores a los pensionados educadores. y Muy que bien, son responsables de lo que le pueda suceder mentalmente y físicamente a los educadores a los pensionados, educadores. es que no hayan querido pagar, sino que no han podido pagar porque el abogado no les muestra la sentencia, no les muestra la Exacto. providencia. Fidu Previsora tampoco responde. Entonces el maestro tiene su derecho a retener ese 30%, como que un maestro que reciba justamente 17 millones, ya le están cobrando 6 millones de pesos. Lo hacen ir a la oficina, ya los amenazan, nos tratan mal. Tenemos evidencia de maestros que los han tratado mal, los humillan y los pobres maestros pensionados, caramba, está llorando allá, les toca pagar la Imagínate, plata, caramba, que se han ganado durante... se, Bueno, se ese, dejan, se dejan timar. yo sí, creo que un señor. elemento a partir de hoy, como lo planteó en el programa Omar el sábado, en la charla que dio Gabriel Manrique, es personas no gratas para los Sí, educadores. señor. Yo creo que esa es una de las acciones que tenemos que hacer y aquí Omar saca ahorita de una vez ahí abajito para el programa que aparezca ahorita terminar los López Quintero lo declaramos persona no grata en el Eso me país parece chévere. por parte de los educadores pensionados. Y el lunes, el jueves 30 mi intervención la voy a plantear directamente para declarar personas no gratas a ellos públicamente. Sí, señor. Muy bien, Esa orden vale. está cumplida. Vamos a hacer un banner. Mañana en la Vamos, movilización, vamos a mañana en hacer la un banner. movilización, Sí, señor. inclusive debemos sacar una pancarta a los educadores pensionados declarando públicamente personas no gratas a estos sinvergüenza atracadores. Sí, Muy señor. bien. Bueno, muy bien. Ese es el tema. Invitamos a los educadores pensionados a que se conecten con la ANEP. Eh, Vamos a dar el número telefónico de José Arnulfo Bayona, ANEP Nacional, porque hay muchos educadores de otros departamentos, particularmente del eje cafetero, que están Mm, atentos a estas orientaciones, y el número de ANEP Antioquia. Recuerde su número, José Arnulfo Bayona, 310 310 666 triple 6 666, sí, 7801. 7801. ¿Qué le decimos? Ahí se pueden comunicar conmigo todos y todas. Yo Ok, les y estaré Gilberto, respondiendo. recordemos los teléfonos nuestros, Eh, 310-851-4893. 4893, correcto. Es el ANEP de la Antioquia. ANE Antioquia. ANEP Antioquia, 310-851-4893. ANEP Nacional Fiscalía, 310-666-7801. Ahí se pueden conectar con nosotros y les podemos ayudar a reclamar, a pelear. El que tenga que pagar, que pague siempre y cuando Le el den el fallo. abogado le muestre la sentencia, la providencia, pero no esa cosa de canción de grupo, no, una sentencia de un juez que esté dando una orden de pago a fiduprevisor. Y cuando a uno Exacto. le pagan por demanda, le pagan indexado, le pagan la plata que le deben, la plata de la Sí. indexación, intereses, un montón de plata que recibe uno cuando Ujú. demanda. Bueno, muchas gracias, José Arnulfo Bayona y Gilberto Ospina Marroquín. Vamos con una nota de interés. Ya volvemos con su programa La Voz del Pensionado.
Aquí estamos nuevamente, oyentes amables, en la emisión número 33, programa de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, de hoy miércoles 29 de octubre del año 2025. Nos hemos referido a todo el tema de la prima de medio año, las dificultades que se vienen presentando por el cobro de los abogados, lo que vamos a hacer, a plantear a través de unos derechos de peticiones a Fidu Previsora, que les entregue de manera inmediata el soporte legal, la sentencia con los cuales están cobrando los abogados, la sentencia que llegó a Fidu Previsora para pagar a los maestros pensionados. Y de igual manera, en el departamento de Antioquia y a nivel nacional, le vamos a orientar a los maestros que le reclamen a los abogados sin pagar todavía esa sentencia que tienen ellos. Deben tener ellos para poder cobrar el 30% de honorario. Y lo más grave, lo que nos duele es que también están aplicando inclusive el 30% cuando el pago es masivo, porque se confabularon con el BBVA para hablar de un pago masivo. El pago masivo es que le unen la mesada pensional con la prima de medio año y a todo eso le están aplicando el 30%. Realmente esto no es legal. La usura, eso no es bancario, sino usurero. Una usura. Si algo mal le están dando allí, yo creo que también amerita. Tenemos muchas acciones que emprender nosotros como Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Claro, para eso nos pusieron aquí. Tenemos las pruebas. Tenemos allí maestros que nos pueden servir de testigos de esta situación. Ahora sí, ¿cómo vieron ustedes las elecciones del 26 de octubre? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo nos fue al pacto histórico José Arnulfo Bayona? Magnífica. Bueno, Gilberto Espino Marroquín. Arranque, Gilberto. Bueno, Espino. No, yo creo que... bueno. Dale, Gilberto. Arranque, Gilberto. ¿Cuál es el análisis suyo de lo que se presentó el 26 de octubre? Me parece magnífica, espectacular el resultado de las elecciones, a pesar de toda una campaña como lo hace la derecha y la extrema derecha en este país, de intimidar, de crear incertidumbre, de la mentira que generaron todos los medios de información del poder hegemónico de este país. Sin embargo, se presentaron inclusive las prevenciones y los anuncios que hizo uno de los candidatos que salió elegido con una votación bastante, podemos decir, abrumadora y excelente. También el resultado obtenido por la compañera Carolina Corcho, me parece a mí eso bastante esencial y fundamental. Pero el total de los resultados de la participación ciudadana colombiana, casi acercándose a los 3 millones, que fueron 2.900.000 y pico. 2.700.000 y pico. 2.700.000. A pesar de que una de las campañas o las acciones que hizo la registraduría de poder que creara un ambiente y que en algunos sitios se regresaron muchos porque redujeron el número de mesas. Ellos creyeron que no iba a haber, lo hicieron a propósito porque creyeron que no iba a haber una participación masiva, yo digo que masiva en el país, con unos resultados muy fundamentales, pero me parece que lo más esencial es que se hace un proceso democrático, la escogencia de quienes van a constituir en el futuro, primero el candidato presidencial, que me parece excelente, sin demeritar a Carolina Corcho. Yo hubiera creído que para mi gusto, hubiera sido mejor que se hubiera sido la fórmula presidencial y vicepresidencial. Pero bueno, ya ese manejo que se hace dentro de la estructura que tiene el pacto histórico. Sin embargo, la escogencia para el Senado y la Cámara de los diferentes departamentos me parece muy excelente, en el sentido de que se hace una participación directa para la escogencia de los que van a participar en el proceso de definiciones políticas en el Congreso en el país. Eso me parece a mí espectacular, y un aplauso y felicitaciones a este paso importante que se dio en el país. Bueno. Excelente. José Arnulfo Bayona, tiene la palabra. Bueno, miren, yo creo que eso tiene un contexto. Para entender el resultado hay que mirar ese contexto. Por ejemplo, hay toda una ofensiva contra el presidente Petro, no solo de parte de la extrema derecha de este país, sino también coludidos con
el gobierno de los Estados Unidos. Está procediendo una campaña de saboteo de las reformas sociales y democráticas por parte de las mayorías de extrema derecha del Congreso de la República. Es decir, ha habido muchos esfuerzos, pero a eso, y creo que ahí se equivocó la extrema derecha, porque a eso respondió Petro convocando al pueblo a la movilización. Es decir, la movilización, las movilizaciones que ha habido en este país en los últimos 3 años no han existido jamás en la historia antigua del país, o mirando retrospectivamente, nunca un presidente de la República había tenido tanta capacidad de convocatoria alrededor de sus propuestas de reformas democráticas y sociales frustradas por la extrema derecha en el Congreso. Y a eso hay que agregarle, que me parece que es muy importante también, es que Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, desató una campaña feroz contra el presidente Gustavo Petro. Hay que decir que Petro, digamos, se enfrentó en el ámbito internacional toda esta ofensiva y todo este proceso de genocidio por parte del sionismo en Palestina y denunció ante la Asamblea de las Naciones el genocidio y calificó a Trump y a Netanyahu de fascistas, de los nuevos Hitlers, en una actitud de solidaridad que fue aplaudida por el mundo entero para el pueblo palestino. Estuvo precedido del apoyo que Petro le dio a la demanda que puso Sudáfrica contra Netanyahu por crímenes de guerra, y apoyó los fallos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, y apoyó la orden de captura y todo ese tipo de cosas. Entonces, la ofensiva de Petro, y entonces la otra cosa que pasó, que pasó previo a las elecciones, es que Petro condenó la intervención militar que ya está en curso. No hay que decir que es una amenaza de intervención a Venezuela. La condenó no solo porque está contra todo el derecho, contra el derecho internacional de la paz, sino en defensa de la soberanía del pueblo venezolano y la legitimidad del gobierno de Venezuela, así tenga críticas y lo que se tenga, pero digamos la dignidad presidencial está ligada al problema de la soberanía. Claro. Entonces Petro condenó todos estos ataques que está haciendo la Armada, la poderosa Armada Marítima de los Estados Unidos, con sus bombas nucleares, con sus barcos portaaviones, submarinos con carga nuclear, y como dicen en el New York Times, explotaron 14 embarcaciones y han asesinado 56 pescadores. No sabemos si narcotraficantes, no, pero sin debido proceso, sin fórmula de juicio. El mundo entero, incluso el Congreso de los Estados Unidos, ha calificado de ejecuciones extrajudiciales, lo cual quiere decir que es una masacre. Es una masacre, una parte en el Pacífico y otra en el Caribe, y eso Petro lo condenó, y el presidente de los Estados Unidos entonces calificó a Petro de narcotraficante, del jefe del narcotráfico, de maleante, de ampón, de todo este tipo de cosas, y amenazó con una intervención militar en Colombia. Petro se paró en la raya, la dignidad. Yo creo que nosotros los colombianos y las colombianas debemos rodear a nuestro presidente, la defensa de la dignidad del presidente y la defensa de la dignidad nacional. Ese estuvo de antesala de las elecciones, y eso potenció el resultado electoral, porque es una manera del pueblo de castigar al imperio norteamericano, de rodear al presidente de la República con esa participación electoral. Ese es digamos, el primer elemento de análisis político que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿Qué opinión, Gilberto Pina Marroquín? Sí. Entonces, perdóname. Entonces, bueno, yo dejo hasta allí para luego analizar los resultados. Es decir, claro. Los 2.700.000 votos son de donde lo miremos miremos un éxito importantísimo. Sí, señor. Sí. Gilberto Pina Marroquín,
¿Qué análisis hace usted de ese proceso electoral el pasado 26 de octubre? No, es algo espectacular eh, en poder cobijar, rodear hoy la continuidad de un proceso que ha iniciado y que está dando luz a que realmente ya en el país y a nivel del mundo, tanto el sistema capitalista como las políticas de la extrema derecha y neoliberales ya están en decadencia. Y yo creo que un elemento que se da el domingo anterior en la votación, que me parece a mí espectacular y fundamental, y comparto lo que dice Arnulfo, el haber cobijado al presidente de la República, pero esencialmente me parece un proceso democrático, la escogencia de quienes van a dirigir el país en el poder legislativo. O sea, la voz de que han sido elegidos democráticamente para poder llegar a un buen número. Ojalá, ojalá no, es que la meta debe ser poder constituir el poder en el poder legislativo, la mayoría en el poder legislativo, porque ya demostró en este periodo de que si no tenemos poder legislativo no van a seguir prosperando las propuestas de reformas sociales que requiere el país, inclusive algunas de urgencia. Entonces, la tarea es que es significativo la votación porque eso garantiza, esa votación garantiza realmente de que sí podemos lograr a tener las mayorías en el Poder Legislativo y esa es la tarea fundamental y esencial que hay, los resultados que se presentaron, con limitantes se dieron muchas limitantes, pero a pesar de esa zozobra, incertidumbre y mentira que fue la permanente acción que hizo la derecha y la extrema derecha en el país, salimos a votar y a respaldar la propuesta de cambio que requiere el país. Claro que sí, bueno, Bueno, entonces, sí, Arnulfo. sí, mira, el segundo elemento que es importante es que es una derrota para los medios de comunicación corporativos. Hicieron una campaña feroz diciéndole a la gente que no fueran a votar, que Petro estaba loco, que Petro se estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional porque se puso a pelear con Trump y porque le van a suspender la ayuda de lucha contra el narcotráfico, ayuda que no es ayuda como lo demostró Petro. Y bueno, una ofensiva sin precedentes contra el presidente Petro y contra la consulta. Y eso es, los medios de comunicación salieron derrotados de esta campaña, de esta elección. Y el tercero es la prueba, es el nacimiento de una nueva práctica democrática, de de un cambio profundo en las prácticas políticas de este país. Es decir, las listas se confeccionan por plata por rosca o por un bolígrafo que define el jefe máximo del partido y dice quiénes ocupan del primero al último lugar en las listas, etcétera. Y además, el jefe máximo decide, como en el caso de Uribe, siempre ganó el que dijo Uribe. Ganó Santos porque Uribe lo dijo, ganó Duque porque Uribe dijo. Es decir, allí no hay en esos partidos ningún rastro de democracia en la escogencia de sus candidaturas. Aquí se inauguró un método nuevo, un método para escoger. Es decir, nadie puede negar, ni puede renunciar, ni puede decir ni mu frente al lugar que le tocó en la lista al Senado o en la lista a la Cámara de Representantes. Porque primera vez que los electores organizan la lista por la cual van a votar. Claro, claro. Esa A es una cosa propósito de muy eso, importante. permítame, les hago una pregunta, les planteo una inquietud. Bueno, actualmente el Congreso está conformado de la siguiente manera. En el Senado hay 20 curules de pacto histórico hoy. Es el que más curules tiene. Mm, 15 curules son del Partido Conservador, 14 Partido Liberal. De la coalición Centro Esperanza hay 13 curules. De Cambio Radical hay 10. Del Partido Centro Democrático 9. Y otras fuerzas que están allí complementándose. Terminan entonces mm, el Senado. En cuanto a cámaras, el partido, mejor, el movimiento Pacto Histórico, porque todavía no tienen personalidad jurídica Pacto Histórico, solamente la tiene el Polo Democrático
en lo que está conformando el pacto histórico, tiene 32 curules. Partido Liberal 30 curules, Conservadores 23 curules, Cambio Radical 15, el Centro Democrático 14 curules, Coalición Centro Esperanza 10 curules, y ahí hay otros movimientos que tienen algunas curules. Entonces, bien, si hoy como pacto histórico tienen 32 curules en la Cámara y 20 en el Senado, ¿qué podría pasar con esa votación que se dio, con las dificultades que hay? Y si somos hábiles e inteligentes, nuestros dirigentes son hábiles y tratan de subsanar los errores para que no vuelva a suceder eso. Faltaría contar los votos del exterior también, porque hay muchos votos del extranjero. Y poniendo todas las mesas que tengan que ponerse, ¿no será que entonces el Senado aumente, el pacto histórico como tal, aumente las curules en el Senado y en Cámara? ¿Ustedes qué opinan? Por Mira, ejemplo, el departamento de mira, Antioquia, en el de Antioquia, ya le voy a decir, hay 7 curules en Antioquia. ¿No será posible subir esas curules? mira, el pacto histórico con esa, sacó esas 20 curules en el Senado con 2.302.847 votos. Ya, entonces tú puedes pensar que sacamos apenas 400.000 votos más, pero en unas circunstancias distintas, porque es que esta vez hubo una consulta que llaman los expertos, los politólogos, en frío. Es decir, Sí. no hay competencia, no es una consulta concurrente. Es decir, no estaban todos los partidos en consulta. Entonces no hay disputa electoral y eso de hecho limita las posibilidades y hace muy meritorio el resultado, en primer lugar. En segundo lugar, en las elecciones de 2022 de marzo, que hubo una consulta multipartidista, fue donde Petro sacó 5.2 o 5.5 millones de votos, pero en competencia con absolutamente todos, con 125.000 mesas de votación y no con 19.000, etcétera. Es decir, no es posible medir desde aquí lo que va a suceder en marzo, pero sí nos podemos arriesgar a hacer unos pronósticos. Por ejemplo, con estos 2.700.000 votos que son inéditos, sienta precedente en toda la historia política del país. Ningún partido político ha hecho una consulta. Hay una del Partido Liberal en el 2017 que sacó 700.000 votos por todos los candidatos, es decir, 700.000 votos, es decir, eh, el 400% menos que lo que sacó el pacto histórico solito, como dicen los, los, los locutores. Entonces, yo digo, a marzo vamos a ir a una consulta. ¿Qué es lo que va eh, a pasar en marzo? Antes de seguir, ¿qué es lo que va a pasar en marzo para que los el oyentes sepan? 26 de marzo se producen dos elecciones. Las elecciones al Congreso de la República y la consulta por interpartidista por el candidato presidencial 8 del de Frente marzo. Amplio. ¿Es el 28 o el 26? El 8, 26 8, de... 8 de marzo. No, yo creo Ah, que es el el 8. 26. No, no, Bueno, está no confirmado. importa no importa En la fecha. marzo, en En marzo marzo. habrá la consulta Entonces, en interpartidista. esa consulta interpartidista del Frente Amplio, porque los otros partidos no se arriesgan a hacer las consultas, va a haber una votación mayor. Sumada a toda esa consulta, va a dar un resultado importantísimo, porque todos los que consultan irían a votar por el mismo candidato presidencial que salga elegido, que nosotros esperamos que sea Iván Cepeda. Es decir, ahí no va a haber la posibilidad de que Roy Barreras, o que Cristo, o que Caicedo, o que Romero, o que Clara López superen los 2.700.000 del pacto histórico. No lo van a superar. Es decir, nosotros desde ya debemos decir que el candidato presidencial del Frente Amplio va a ser sin duda alguna Iván Cepeda. Entonces, Correcto. con toda la votación que saquen, supongamos que votan 6 millones de personas por la consulta del pacto histórico y del Frente Amplio, pues esos 6 millones son una apuesta muy espectacular y Y voy a sin decir duda algo, alguna. si hay unidad, si hay unidad, si hay unidad, si se deponen los intereses personales o grupistas, Ujú, Iván Cepeda, supongamos sea el candidato, que probablemente sea Iván Cepeda, ujú.
que frente a todos los de otros candidatos, con todo el respeto, pues tiene ventajas. No tiene, sí, ya tiene la gran ventaja. Y depende cómo se trabajen las cosas en el Frente Amplio también, depende de lo que pase con Quintero, depende de lo que pase con Roy Barrera. Pues le cuento que podríamos ganar en la primera vuelta. Así es. En la primera vuelta podríamos tener el presidente. ¿Cuál es su análisis, don Gilberto Espina Marroquín? Bueno, yo parto de que el entusiasmo y el ánimo, pero hay un criterio más esencial, y es que se ha asumido una conciencia. Se ha asumido conciencia de la importancia y necesidad que hoy quiere y requiere el país. Yo creo que eso es fundamental. Y sé que hubiera sido más la votación porque por dificultades enferma. Al voto de que faltó Camilo y su familia, sumémoslo a otros por situaciones de enfermedad de otros que realmente no pudieron. La votación hubiera sido más. Pero Gilberto, es que además no dejaron votar los campesinos. Por eso, a eso iba a llegar. A Una eso maniobra. iba a llegar. Y a la gente del exterior tampoco lo dejaron votar. A eso iba a llegar. Me quitaste el elemento con que iba a terminar. O sea que la votación hubiera sido más. Sí, claro. La votación ha sido más. Entonces ahí hay un elemento a lo que tú planteabas, Arnulfo. Hay un elemento que realmente este proceso iniciado el domingo y que en marzo tiene una nueva etapa, va a culminar con un presidente que hoy es esencial y fundamental para continuar el proceso de cambio en el país, como es Iván Cepeda. Tenga la absoluta, y lo dejo yo firmado aquí en el programa número 33 de La Voz del Pensionado. Sí. Eso va a ser fundamental y esencial. ¿Sí? A eso ya estoy. Miren esos dos elementos, el campesinado. Trabajadores que con la apertura de la ya del domingo, ¿cierto? Que hubieron empresas que están trabajando por situación que no tienen eso, aunque sea un poquito, pero también eso incide. Y trabajadores de empresas que no los dejaron salir a votar. Por eso. Entonces miren que ahí hay un espectro pasivo que tenemos hoy. Hay un espectro pasivo de los futuros votantes que va a haber para el 8 de marzo en esa consulta. Y vamos a arrastrar. Vamos a arrastrar. Les cuento una cosa antes de que sigamos. FECODE, la fiscal de FECODE quedó en los 15 primeros renglones del Senado, y con toda María Eugenia Londoño va a ser senadora con toda seguridad. Lo que no tenemos de seguro con los que van a participar por el movimiento ese de unitarios, que ya lo miramos posteriormente, pero lo que sí ya es seguro es que María Eugenia Londoño será senadora de la República, que es la actual fiscal de FECODE. Sí, ahora tenemos los 20 de la primera lista. No, yo creo que podemos llegar a 35 senadores más o menos. Yo estoy seguro que vamos a llegar más, porque esa votación va a disparar, se va a disparar. Ojalá. Es posible que Edgar Romero, actual ejecutivo, claro, y él tiene que servir votos. María Eugenia tiene 35.000. Es posible que Edgar Romero, actual ejecutivo de FECODE, también llegue al Senado de la República. Bueno, ¿en qué puesto está? ¿En qué puesto está? Está en 34, 35. Es probable. Se aumenta el número de... Sí. Entonces ahí, eso va a haber un nuevo, y van a llegar dirigentes nuevos a este Congreso. No. Es muy los importante. Muchachos de los influencers, los que han manejado la campaña virtual. Wally, en Antioquia hay un fenómeno, Cofradía. En Antioquia hay un Cofradía por el cambio. Yo admiro mucho a ese señor. Es un tipo muy valiente. Otro elemento, perdón, y es que hay un elemento significativo en la ciudad de Medellín. La votación de Medellín es significativa. Muy bueno. Antioquia es muy significativa. ¿Cuántos votaron? Se me escapa, pero fue muy buena. Muy buena la participación. Muy buena la participación. Eso es un golpe para Fico. A eso iba a llegar. ¿Ya? Es un golpe para el corazón de la extrema derecha que tiene el país. En el corazón. Entonces ahí hay elementos que realmente van a confluir y van a fortalecer este proceso democrático que por primera vez se da en el país, y experiencia también a nivel mundial
de cómo podemos nosotros a través democráticamente llevar a nuestros dirigentes, a nuestros luchadores, a los procesos del poder legislativo. Claro, y bueno, ¿y cómo vieron la participación de los maestros? ¿Qué tal la participación de los maestros? Pues el hecho de que María Eugenia salga en el puesto tan destacado de la lista prueba que hay una participación efectiva del magisterio en la campaña y en el pacto histórico, es decir, de respaldo al pacto histórico y al liderazgo sindical. De una vez les digo, miren, eh, acabo de ver una noticia ahí que el presidente de FECODE va a ir en las listas de movimiento unitario, que se va a conformar no como nosotros las conformamos, sino con voto preferente y por decisión personal de cada uno de ellos. En unitarios, eso hay que registrarlo porque FECODE tiene una gran importancia política, pero miren, la mayoría de los miembros del comité ejecutivo y de los expresidentes de FECODE están fuera del pacto histórico. Sí, sí. Domingo Ayala, Gruber, Wilde Chávez, eh, eh, Nelson Alarcón, Alarcón. Nelson Alarcón. eh, Nelson Alarcón, el, Rivas. el, el, eh, Carlos Rivas, eh, ¿cómo se llama el otro que fue presidente después de Alarcón? Domingo Que es Ayala, paisano Carlos mío, Rivas. Sí. el compañero del Norte de Santander. William Bueno, Velandia. William Velandia. William Belandia, todos ellos están en Sí. unitarios. Bueno, ¿Por pero qué? entonces, digamos una cosa, orientemos a ver, porque bueno, hablamos de pacto histórico, pero ¿qué es esto del frente de los unitarios, Ah, partido unitario? bueno, ¿Qué va a pasar con unitarios, el Frente Amplio? ¿Cuál es la jugada con el Frente Amplio, va a Arnulfo haber Valles? va a haber, Oiga, le respondo la pregunta que me hizo en Antioquia, votaron 143.979, el potencial de ah, votantes de 5 millones, ¿no? Sí, sí, pero bueno, importante no, sí la votó muy bien. participación, Es significativo esa votación. es significativa, con Bueno, seguridad. entonces, ¿qué es? Sí. Te cuento que yo no soy partidario del Bueno, Frente ¿qué es Amplio, esto pero te voy a del explicar. Frente Amplio, de los unitarios y todas estas Entonces, corrientes? el pacto histórico va con su lista al Senado y Sí, con su precandidato a la presidencia. El día de marzo que se hagan las elecciones, entonces confronta con los precandidatos de unitarios, que son muchos. Mire, son Roy Barreras, Clara López, Cristo, el que fue ministro de gobierno, bueno, se me olvidó el nombre, Camilo Romero, Carlos, el gobernador Carlos Caicedo. Van Caicedo. como 6 o 7 precandidatos que se van a distribuir la votación entre todos ellos. Por eso es que lo que van a hacer es ratificar la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Entonces, todos esos van a la consulta, pero con el compromiso de defender una propuesta programática para ir a la Y presidencia respaldar al que y quede. respaldar al que quede. Es decir, de ahí no se sale nadie. Y entra Daniel Eh, Quintero también. Daniel Quintero, Quintero. no, Quintero se va a decir, lo oí hoy por firmas. Eso Ah, es lo que sí, dijo hoy. no va acá Ese no comunitario. va aquí. No van a Pero coger igual, de cosas alguna que manera, aquí. esa votación que él obtenga con lo que saque al Senado, de alguna manera sumaría para el proyecto del Frente Amplio. Claro. Entonces, Bueno, digamos, si el pacto saca 35 senadores y los otros sectores sacan, fíjense ustedes que el Partido Verde la vez pasada sacó 14 o 15 senadores. Si tú le sumas esos 14 o 15, ya daría 50. Y con uno más tendrían el control del Senado. Entonces, digamos que las posibilidades de que se avance en un acuerdo más grande, también va Ernesto Samper en el acuerdo. Es decir, el acuerdo, los grupos que irían al Frente Amplio son el partido de Cristo, el partido o el movimiento de Roy Barreras, lo de Clara López, Camilo Romero, Ernesto Samper. Ernesto Samper va a ser parte de ese acuerdo. Es decir, ese es un acuerdo que para, 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 para quienes conocemos la historia política de este país, ujú,
vimos al Moir muchos años diciendo que andaban buscando a alguien o muchos sectores de la burguesía nacional, pues ahí se van a concretar unos burgueses, unos tipos de la burguesía nacional, digamos nacionalistas, si se quiere, van a estar en alianza con el pacto histórico. Yo no soy partidario de eso, les cuento. Yo creo que el pacto solo ganaría fácilmente las elecciones, pero si llegan y si deciden y si hacen un acuerdo, porque les voy a hacer una frase de León Trotsky. Trotsky dice que un burgués es capaz de firmarte el programa de la revolución siempre y cuando él sea el candidato. Así dice Trotsky. Es decir, si Bueno, él representa el programa, lo firma, pero luego lo traiciona, pero no importa. Lo que quiero listo. decir con esto es que va a haber, sin duda alguna, salvo que haya un chanchullo muy grande, quién sabe qué carajo, pero va a haber un segundo mandato de la reforma Progresista. democrática, del pacto Bueno, histórico, ojo, progresista, de izquierda, etcétera. bueno, viene otro, sí, aquí van a meter las manos los Estados Unidos, inclusive Trump va a meter Mm. las manos en esas elecciones, con seguridad, La por lo que... amenaza, ¿Qué es que las opina amenazas también? Gilberto, ¿qué contra, opinas sobre el debate, la discusión que hay sobre cabezas de lista para el Senado de la República? Está reclamando cabeza de lista, es apenas natural. Carolina Corcho sacó 700.000 votos, muy significativos también, está reclamando esto, pero de pronto esto no le está gustando a María José Pizarro. ¿Cuál es tu opinión, Gilberto Espina, frente a este tema y cómo se debe resolver para mantener la unidad? Creo que si el proceso que se desarrolló de una decisión democrática, realmente quien jalonó una gran votación es la que debe encabezar el Senado. Si Pizarro no participó en el proceso, porque hay que hablarlo desafortunadamente, los acuerdos todavía de elementos del lapicero, como se llama dentro de algunos élites que todavía se manejan desafortunadamente dentro de esto, pueden obstaculizar el proceso de unidad. Ojalá no. Seamos inteligentes en darle solución. Y si iniciamos un proceso democrático, yo creo que se le debe dar validez a ese proceso democrático. Sí, para muy no bien. crear dificultades, para no Listo. crear. Eso crea Mira, mayor confianza, eso crea mayor estimulación Seguridad, en el proceso. Yo seguro. creo que mira, sí. Muy mira, bien, muy, Gilberto, muy bien. Ahí está el tema entonces, el mira, tema coyuntural. es que, Seguiremos es tratando que este hay que tema. aclarar lo de Carolina. Sí, Miren, lo que pasa es que cuando, cuando aparecieron todos los candidatos, los 10 candidatos, creo que había, incluida Carolina, hicieron una convención nacional y en la convención nacional del pacto histórico hicieron unas reglas de juego. Y en esas reglas de juego pusieron, como eran 10 candidatos, dijeron, los, los candidatos, los precandidatos presidenciales no pueden participar de las listas, salvo el segundo renglón, la segunda persona en votación que encabezará la lista al Senado. Eso quedó firmado en los acuerdos. Cuando se negó la personalidad jurídica y se quedó toda esa situación, todo ese embrollo, entonces, y aparecieron unas encuestas manipuladas, yo creo, en donde le daban a Quintero la mayoría. Entonces Bolívar y todos empezaron a discutir y decidieron renunciar, sin consultarle a Carolina, renunciar de su candidatura y adherir a, a Iván. Pero en medio de esas renuncias, adquirieron el compromiso de darle el primer renglón de la lista al Senado a María José Pizarro, con lo cual violaron el acuerdo inicial de la gran convención que hicieron, y entonces María José Pizarro cometió el error de no hacerse contar como candidato al Senado, y ahora María José Pizarro dice, a mí me prometieron que yo iba a hacer el primer renglón. Carolina dice, pero yo tengo 700.000 votos o 670.000 y a mí y yo firmé un pacto con todos, los 10, diciendo que el segundo renglón, el segundo en votación, es el que va a encabezar la lista y esa soy yo. muy Ahora, bien. ¿qué espera uno?
que haya grandeza en el pacto, que resuelvan ese lío con criterio unitario, con grandeza, porque si se Sí, enfrentan, vamos a suponer que sacan a Carolina, la votación del pacto bajará sensiblemente, porque la gente de Carolina se, claro, claro. se molesta, tal, tal. Si sacan a Ojalá María esto se Pizarro, resuelva, ojalá se que se resuelva, resuelva de manera dígame, negociada, muy bien, democrática y unitaria. muy bien. Vamos a Y que se escuchar, resuelva para el país, no para los intereses. claro, Exacto. vamos a escuchar, estamos en La Voz del Pensionado, del programa de la ANEP Regional de Antioquia. Vamos a escuchar a nuestro candidato a la presidencia de la República, seguro ganador, con seguridad que vamos a tener la continuidad de este gobierno del cambio y a mejorar las condiciones de los colombianos. Escuchemos a Iván Cepeda. Buenas noches. Buenas noches. Último dato que nos entrega la registraduría, 94.29%, 2.236.455 sufragios, de los cuales todas nosotras y todos nosotros hemos obtenido 1.260.830 y contando. Y reconocer a mi compañera, colega en esta competición, Carolina Corcho, 567.440 votos y contando. El pacto histórico, sin duda, es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país. No solo por esta demostración cuantitativa, electoral, sino fundamentalmente porque ha hecho la apuesta por la democracia. Hemos demostrado que somos una fuerza esencialmente democrática, que no le teme a la democracia y que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas. Lo primero, por supuesto, es agradecerle a las más de 2 millones, probablemente 300.000 personas, ciudadanas y ciudadanos que han depositado su confianza y me han entregado este mandato como ya candidato del pacto histórico al próximo momento de este proceso. Deseo agradecer, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas, pero en especial quiero hacer llegar mi voz, nuestra voz de gratitud a las y los campesinos de este país, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a la gente que en las barriadas populares, sorteando inmensos esfuerzos, ha logrado votar hoy a pesar de todas las dificultades que hemos visto se han presentado. Y en particular, porque debo mi gratitud durante años de lucha a ese grupo humano que son las víctimas de este país, mencionarlas también en especial. Por supuesto, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Pacto Histórico, precandidatas y precandidatos, pero aquellos que dejaron en un momento determinado su aspiración presidencial y se convirtieron en piezas fundamentales de este triunfo. A quienes han recorrido el país en su condición de precandidatos y precandidatas al Senado de la República y la Cámara de Representantes, y por supuesto a mi equipo de trabajo que ha hecho una labor impecable, mis estrategas, todo mi equipo, por favor, desde aquí elevo una inmensa gratitud. Nuestros adversarios políticos
tejieron una serie de obstáculos para poder llegar a esta instancia, o mejor, para impedirnos llegar a esta instancia. Debemos señalar que es realmente indignante e inadmisible que a estas alturas no tengamos personería jurídica como movimiento político después de semejante votación. Así que hago un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente al Consejo Nacional Electoral. Ya es hora de que nos reconozca nuestra personería, porque no estamos hablando de un simple y pequeño grupo de ciudadanos. Somos, repito, la fuerza más influyente. Necesitamos que nuestra condición legal y jurídica sea sin más dilaciones reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Somos una franja decisoria en el país. Igualmente, llegará el momento de hacer análisis, no con ánimo retaliatorio ni generar una discusión inútil, pero a la población rural no se le puede volver a excluir en este proceso electoral. Ni a los colombianos y colombianas que residen en el exterior, ni a la gente que no puede tener acceso a una urna como cualquier ciudadano y tiene que recorrer distancias enormes para llegar a votar. Así que hacemos un llamado porque analizaremos los obstáculos que se presentaron, por supuesto, cómo fueron trasladados a última hora puestos de votación y también mesas que hubieran podido facilitar que nuestra votación fuera seguramente mucho más significativa de lo que ya es. Bien, estamos de regreso nuevamente acá al programa La Voz del Pensionado, programa que se emite todos los miércoles 7:30 de la noche por su emisora habitual educacionaldia.com.co, por el Facebook y los canales que tiene nuestra ANEP Regional Antioquia, también por la emisora virtual educacionaldia.com.co, la Dirección Nacional, la Coordinación Nacional de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, en Antioquia de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de nuestra ANEP Nacional. Saludo Camilo Ruiz, que ojalá se mejore lo más pronto posible. Queremos enviar un saludo de solidaridad y condolencias a la familia del profesor pensionado de Caucasia, Ignacio Nacho Avendaño, quien falleció este 26 de octubre. Lo encontraron muerto en su apartamento donde vivía solo en la ciudad de Caucasia. Esperemos que haya sido muerte natural, que no haya sucedido algo raro con el compañero Ignacio Avendaño, a quien queríamos mucho en el Bajo Cauca y en el municipio de Caucasia. Bueno, vamos al tema de la salud. No podemos irnos de acá. Ya les voy a agradecer a los invitados, a Arnulfo Bayona, a Gilberto Ospina. Opinión breve, concreta. ¿Qué está pasando con la atención en salud? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer desde la ANEP para presionar y ayudar a resolver los problemas de salud que tiene el magisterio colombiano? Sigue usted, Gilberto Ospina. Preocupante cada día más este saboteo a la implementación del derecho a la salud para los educadores pensionados. O sea, hoy todavía con esos obstáculos que vienen haciéndose, como es la entrega de los medicamentos, no se ha solucionado todavía el problema de la entrega de los medicamentos. El problema es esa situación que compañeros que vienen de municipios a hacer todo un vía crucis, como ha sucedido el día martes, inclusive el lunes, el día de ayer y el día lunes, que me consta compañeros de municipios que llegaron estranochados a la sede de la 33 a las 8, 9 de la mañana y salieron 4, casi 5 de la tarde para que le resolvieran la autorización de un médico especialista que había dado el médico de cabecera. Eso es injusto, eso es inhumano. O sea, esa práctica que hay me parece aberrante en el sentido de que no se tiene el mecanismo que teníamos antes de que el médico fuera inmediatamente
lo que requiere el compañero cuando está en la prestación del servicio, inmediatamente salga hacia el especialista, salga hacia el laboratorio. Yo me demoré 3 meses y medio detrás para que me resolvieran que tengo el viernes unos exámenes radio X específicamente dados por una dificultad de sospecha que tenemos en salud. Eso es grave, me parece grave y va creciendo esa gravedad fuertemente. Entonces, el problema del hacinamiento, el problema inhumano también que hay aquí en Medellín, en el departamento de Antioquia con la sede. O sea, los elementos de la excusa que hay, inclusive uno escucha el audio de la directora negando lo que se está presentando por videos, por audio, por foto, de ese hacinamiento que se presenta con una gravedad que son personas de la tercera edad, educadores pensionados, con muletas, con de brazo, con su acompañante. O sea, es una situación bastante delicada, deprimente e inhumana que hoy estamos padeciendo con el problema de salud. O sea, ya esto va para largo. Esto va para largo y no sé hasta qué fondo irá a tocar esta situación que entra en un elemento de desespero, que ya están entrando en desespero compañeros educadores porque no tienen resuelto el problema de salud. Esto me parece a mí delicado y desde Antioquia hemos hecho una acción contundente en ese sentido. No he visto el accionar de la ANE a nivel de las diferentes regiones en el problema de la reclamación del derecho a la salud para que se haga efectivo el servicio. Y esta es una situación preocupante. Una situación preocupante, y compañero fiscal, le aprovecho que está aquí. Esto requiere de urgencia, un análisis por parte de nosotros de la ANE en ese sentido para poder volcarnos a las calles. Se Nosotros desde justifica Antioquia entonces, estamos llamando, desde aquí Antioquia, desde la ANED aprovecho este programa para llamar a los asociados y no asociados, los educadores pensionados, a que nos vayamos el día de mañana, que es la convocatoria del paro nacional, con esa limitante porque tiene el problema de salud como un segundo plano, a que nos volquemos hacia la sede del FOMA para hacer sentir nuestra inconformidad, para hacer sentir esa voz de rechazo hacia el saboteo de la implementación del derecho a la salud en perfecto. el país. El 30 de mayo todos a la calle, con todos Y los hay que reportes, ir. con todos los Pero reportes. mire, 30 de octubre, yo creo, todos a sí, la calle. yo creo que nosotros tenemos que empezar a pedir soluciones, digamos, de condiciones dignas para asistir al médico. Esas filas, esas cosas, de esos sacrificios que hacen, amotinamientos y todo ese tipo de cosas, eh, hay que resolverlas. Es decir, y la entidad que presta la salud no lo puede resolver, porque no tiene previsto los recursos para hacer eso. Pero a mí me parece que hay que exigirle al Ministerio de Educación, no al FOMAC, porque el FOMAC no tiene personalidad jurídica, pero sí se pueden adquirir sitios, digamos, dignos y cómodos para que los maestros vayan a esperar que los atiendan los médicos. Y que haya Por respuesta, que haya ejemplo, un teléfono donde exacto, respondan y que el maestro sí, no tenga que ir a buscar una autorización a una. exacto. Pero entonces, por ejemplo, en lugar de ese sitio donde lo atienden, eso es un sitio indigno. Entonces, hay que decirle al Ministerio de Educación, como el POMAC no puede comprar, que el Ministerio adquiera sitios que sean cómodos y dignos para que los maestros sean atendidos en la cosa de salud en todo el país, mientras resolvemos la idea de que el POMAC se convierta en una entidad jurídica que asuma la responsabilidad y además dote al Entonces, magisterio de centros propios de salud y todo ese tipo de cosas, lo que hemos dicho hospitales, siempre, clínicas. hoy la ANEP tiene una gran responsabilidad y es acompañar a los educadores pensionados, que son la mayoría de las personas que van a los consultorios y que van a sufrir Exacto. y que van a sufrir a estas sedes del FOMAC. La mayor parte de las personas que asisten allí son personas de tercera edad, personas enfermas, con bastones, con problemas respiratorios, van con sus aparatos colgados. Entonces debe haber una consideración especial, pero algo pasa, porque Fiduprevisora no resuelve el problema. Fiduprevisora se está atravesando a la implementación del acuerdo 003 y en esto Sí. tiene que ser más contundente. Este paro será un principio y Ujú. si hay que hacer más movilización hay que hacerlo,
nosotros hemos pedido como ANEP Antioquia a los compañeros que hacen parte del comité de veeduría, a la junta directiva de ADIDA, que es la mayoritaria, la que más, o la que representa directamente a FECODE acá en Antioquia, que vayamos a donde tiene la fiduprovisora su representación, que es Exacto. estacional en el barrio Manila, pero aquí en la 33, en Laureles, está el FOMAC, ahí tenemos que ir. Y si las otras organizaciones sindicales no van, nosotros como ANEP, presidente Gilberto Pina, vamos a tomar la iniciativa, vamos a ir allá a hacer un meeting. Muy bien, muy bien. Antes de terminar el programa, Pero usted además les informo algo. Sí, señor. Va a haber cambio de presidente de la fiduprovisora y de vicepresidente del FOMAC. Eso es una buena Ojalá no, noticia. ojalá no esté mal dateado, pero va a haber un cambio de fondo en fiduprovisora y en el Y no FOMAC. digan que usted, que Arnulfo Bayona es chismoso, no, está informado. Óyeme, le digo que para... Es tarde. Quedó, Es tarde, pues eso. sí, muy tarde. Quedó una duda allá al principio en la otra parte del programa sobre la fecha de elecciones. El presidente Gilberto Pina tiene la razón, Arnulfo Bayona. El 8 de marzo, el 8 de marzo de 2026 son las elecciones de Senado y Cámara. Y Pero la consulta. ese día 8 de marzo será la consulta interpartidista, ¿verdad? Ahí está este amplio, donde estará jugando parte histórico con su candidato ya definido, que va a ser Iván Cepeda, y otros candidatos que ustedes lo han mencionado. Pero la primera vuelta de elecciones presidenciales, la primera vuelta, donde yo sé que vamos a ganar, será el 31 de mayo. 31 de mayo del año 2026. ¿De acuerdo? Sí. Listo, entonces ya lo saben. 8 de marzo, elecciones de Congreso y consulta presidencial. Ahí vamos a elegir la izquierda, los progresistas, un solo candidato. Y el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial. Vamos a terminar el programa entonces con sus conclusiones, un minuto de conclusiones. José Arnulfo Bayona, Gilberto Espina Marroquín. Tiene la palabra José Arnulfo Bayona, un minuto. Bueno, sería bueno que escuchemos también la versión de Carolina sobre este proceso. Y en segundo lugar, creo que nosotros tenemos que jugar un papel muy importante convocando a nuestros compañeros afiliados y afiliadas a que los que no pudieron hacerlo esta vez sí, el 8 de marzo vayan a las elecciones a elegir sus propios representantes y senadores y a elegir el candidato presidencial, que en este caso sería la ratificación de nuestro compañero Iván Cepeda a la presidencia de la República. Algo muy importante, tenemos que ganar curules en el Congreso de la República. Ya sabemos que por mucho presidente que tengamos, si tenemos un Congreso adverso, Exacto. hay que Esa ganar. es la razón por la que tenemos que concurrir masivamente a las urnas. Hay que ganar el la 8 de mayoría marzo. en el Congreso de la República. Muy Hay bien. que sacar de ahí un polo a este señor A JP. JP, hay que sacar gente grosera que no sirve para nada. Gilberto Espina Marroquín, su minuto de conclusión. Es el llamado a que el día de mañana nos movilicemos en la ciudad de Medellín y que nos concentremos inicialmente en la sede del FOMA a las 9 de la mañana y después nos desplazamos entonces en donde va a llegar la movilización convocada por FECODE a través de ADIDA en el departamento de Antioquia y la ciudad. Y es que iniciar, y en esto, compañero Arnulfo, le hago el llamado que tenemos que iniciar el proceso. Los elementos que tú planteaste, hagamos un comunicado público exigiéndole al ministerio esos 3 elementos que tú planteaste en el día de hoy. O sea, y que nos movilicemos. Si hay necesidad de convocar una manifestación nacional en donde nos volquemos a las secretarías de educación y en Bogotá al Ministerio de Educación para exigir eso por parte de la Asociación Nacional de Educadores y los demás pensionados del país, hay que hacerlo con urgencia. Esto no tiene más espera. Hoy es tarde. Así que compañero asociado, compañero educador, pensionados de Ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia, si estás el día de mañana aquí en Medellín, vámonos inicialmente hacia el FOMA a sentar nuestra voz de rechazo y de protesta, y de ahí nos vamos y nos sumamos a la manifestación, porque hoy requiere el punto central en la salud de los educadores y específicamente de los educadores pensionados como derecho fundamental y esencial. Excelente invitación. Muy bien. Gracias a todos ustedes, amables oyentes. Gracias en nombre de la ANEP Nacional en
cabeza del compañero fiscal José Arnulfo Bayona. Muchas gracias en nombre de Gilberto Ospina Marroquín y la Junta Directiva de la ANEP Regional Antioquia en nombre de Fabián Henao Carmona. También gracias al amigo abogado Gabriel Raúl Manrique por sus importantes notas que ha compartido con nosotros en el día de hoy. Gracias también al amigo Fabián Henao Carmona. En nombre de Omar Arango y Jiménez, mil gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta dentro de 8 días para el programa 34. Eso muy bien. Y queremos decirle que la lucha no se jubila. Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893.